Eso hemos traído a un experto en museos. Y ahora dirán ustedes por qué. Porque el tema que queremos tratar con nuestro experto, él es el señor Pedro Pablo Alaiza, está vinculado con una nota que también ha sido importante en esta semana. Seguramente usted habrá escuchado de esta intervención que ha habido al Museo, el Lugar de la Memoria, el LUM. La Municipalidad de Miraflores consideraba que habían algún tipo de medidas que no se estaban cumpliendo. Después el Ministerio de Cultura emitió comunicados diciendo que en efecto habían que hacer algunos ajustes. Nosotros no queremos quedarnos en el árbol, sino queremos ver el bosque, como hemos dicho, para eso está este diálogo abierto. Y primero queremos entender para qué sirven este tipo de espacios en el caso de países como el Perú, que no es el único en la región ni en el mundo, que sufren violencia política o eventualmente violencia cívica. Y por eso quisiera agradecerle mucho a Pedro Pablo estar con nosotros. Muchas gracias por esta charla. Y quisiéramos, como digo, ir más allá de los detalles que a veces nos enfrentan con la primera pregunta. ¿Para qué sirven, desde un punto de vista de recuperación y reconciliación, este tipo de lugares? Bueno, Maite, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por el interés en el tema, ¿no? No es un tema muy común, el tema de cultura, el tema de museos. Hemos constituido muy recientemente la Asociación de Museos del Perú. Estamos trabajando mucho en el posicionamiento justamente de los museos para que se entienda un poco para qué existimos. Tú eres el presidente de la Asociación Peruana de Museos. Sí, lo presido. Recién se acaba de inscribir en registros públicos. Fantástico, o sea que tempranísimo. Está perfecto. Pero el tema de los museos de memoria, o sea, el museo en general es un lugar de memoria, es un lugar de recuerdo. Cuando uno visita cualquier museo, siempre hay temas que le vienen a uno, ¿no? Por la pintura, por lo que fuera, evocan episodios personales, grupales, recuerdos de familias, emigraciones, etcétera. Siempre un cuadro, una pintura, una obra de arte, en el sentido tradicional del término, siempre evoca algo y te lleva a pensar en eso. El tema de memoria es más profundo todavía, ¿no? En los países como el Perú, en América Latina, Perú, Chile, Argentina, básicamente son los tres países que han tenido situaciones Colombia, de violencia política, ¿no? Donde ha habido mucha violencia política y donde los regímenes autoritarios han actuado de una forma brutal contra la población y se han dado una serie de situaciones solamente atroces, ¿no? Que en muchísimos casos el drama silencioso de los desaparecidos. El hecho de que una persona fallezca ya de por sí es una tragedia, ¿no? Pero de algún modo el primer acto cultural de la humanidad es el entierro. ¿No? Se reconoce ahí el inicio un poco del comportamiento humano. Entonces, no poder enterrar a un familiar es una tragedia adicional a la muerte. Entonces ese tipo de cosas son a veces difíciles de entender y el trabajo de memoria pasa justamente porque la gente entienda ciertas cosas, acepte ciertas situaciones, ¿no? Y reconozca en la tragedia colectiva, en el recuerdo de los hechos, ¿no? Sepa de alguna forma digerir la tragedia y hacerla aceptable. Por ejemplo, ahí estamos viendo algunas imágenes. Esto me parece que es el ESMA, es un lugar, un espacio en Buenos Aires. Yo he tenido la suerte de estar presente y es de verdad bastante, chocante, ¿no? Es muy fuerte lo que vemos, las imágenes. Cuando uno se introduce al ESMA es como que, como has dicho, diese un viaje al pasado. Claro. Y entonces toma contacto con lo que lamentablemente las víctimas de esta violencia política en Argentina sufrieron y la narración que se produce en cuanto a imágenes y los propios artefactos que se usan es macabra en muchos casos. Sí. Pero tú has hablado de algo muy interesante y es que es necesario ir cumpliendo por ciertos rituales sociales que tienen que ver con el hecho de las muertes y que en el caso particular del Perú a veces no se dan. Tenemos el tema de los fallecidos, de los desaparecidos vinculados con la violencia política, tenemos el tema de la gente que falleció por el COVID. ¿Por qué es importante que una sociedad tenga la oportunidad de sanarse a través de este tipo de rituales? ¿Este tipo de espacios son eso? En buena cuenta sí, si nos fijamos un poco el comportamiento de una sociedad católica tradicional,
el bautizo, la confirmación, la boda, etcétera, para los que son para los creyentes. católicos, creyentes. Y yo viví algunos años en Europa, y los ateos militantes de Bruselas y de París hacen un rito similar. Hay un bautizo laico, hay una confirmación laica, hay un matrimonio laico, porque de alguna forma son ritos de paso. Claro. Cada momento de la vida tiene una consecuencia y uno adquiere un nuevo rol en la sociedad, ¿no? Entonces, morir es parte de la vida. Entonces, el momento de fallecer, la familia tiene que cerrar el vínculo, ¿no? Claro. Y eso no se puede. Esto último que has dicho es bien importante, Pedro Pablo. Son ritos de paso, son ritos de transición. Si como sociedad en el Perú no hacemos la transición, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el drama? Bueno, el drama es la desconexión de la realidad, el drama es la atomización del espíritu y de las personas. Nosotros formamos parte de una sociedad. O sea, el grupo social se comporta de una forma determinada y requiere de referencias, ¿no? Cuando a veces uno se da cuenta, pero cuando uno viaja al interior del país, a uno lo saludan, dicen buenas tardes, buenos días, y todo el mundo se conoce. Cuando uno va a la ciudad, el anonimato se implanta. No somos nadie, somos una persona que transita de un lugar a otro, pero no somos alguien que exista en ese recorrido. Entonces, esa ausencia en la ciudad, que es ese anonimato, difiere completamente de es otro museo también que estamos viendo ahí, no sé nosotros tú volteas, pero este aquí es el museo, me parece, de la memoria de Santiago. Sí, así es, el de Santiago, que también tiene otro espacio donde se comparten artefactos, hay fotografías. Detrás hay una narrativa, y ese es un punto que genera mucha polémica en el Perú, y es la narrativa. ¿Quién cuenta lo que se ve en el museo? Es algo que en el Perú todavía no terminamos de cerrar o procesar. En el caso de estos museos, ¿cómo fue la experiencia? No sé si tú nos puedes dar algunos alcances. Bueno, ¿hubo algún proceso, no sé, colectivo, progresivo? Yo creo que hay una diferencia que a veces no logramos entender. Lo que sucedió en Argentina y en Chile fueron dos tiranías militares contra una población civil, abiertamente. Ese fue el conflicto, ¿no? Entonces, fue la población civil que fue víctima de los militares. En el caso del Perú, son grupos terroristas que inician el movimiento subversivo y luego durante 3 gobiernos civiles. Hay una pequeña diferencia. Y esos gobiernos civiles delegan en la Fuerza Armada la autoridad para hacer lo que hicieron. Y obviamente muchos de esos representantes de las Fuerzas Armadas fueron más allá del encargo. Entonces, aquí hay un tema entre civiles y militares que es bastante más complejo el tema del Perú, ¿no? Y porque es más complejo, entonces el reto de tener estos espacios es importante. O sea, lo que creo que no debería tener nadie duda en el Perú es que necesitamos estos espacios. O sea, porque es parte de este rito que has mencionado, que si lo tenemos con nuestros familiares, lo tenemos que tener con nuestros familiares extendidos, que somos todos los conciudadanos y peruanos. Pero ¿qué diferencia un museo de un espacio? Porque el LUM no es catalogado propiamente como un museo o como un espacio. Yo he visto que hacen una distinción, tiene una convocatoria más abierta. ¿Cómo lo defines específicamente? Cada museo tiene sus peculiaridades, ¿no? Un museo de arte contemporáneo, un museo para niños, un museo del fútbol, un museo de la memoria. Son diferentes lenguajes que convocan, que van en un mismo sentido, ¿no? Son plataformas, son lugares de encuentro ciudadano. Básicamente la concepción del museo contemporáneo es un lugar donde la gente se encuentra. Y tiene un rol en la sociedad, ¿no? Eso se da, el primer museo que hace esto de manera abierta es en el Centro Pompidou de París, que genera una enorme explanada donde la gente se encuentra. Y aquí vemos otro museo muy... Este es el de aquí, ¿no es cierto? Todavía estamos viendo el LUM. Sí. Por ahí vamos a ver otro que también es desgarrador, si uno lo ve, y es el museo, el que está en Berlín, el del Holocausto. El Holocausto, que es horrible. O sea, tú sales de ahí, Dios mío, entiendes la tremenda situación salvaje que se produjo contra los judíos. Y a pesar de eso, lo increíble es cómo se pudieron reparar algunas rencillas. Y le dio la vuelta a la página
Claro. Porque como bien has dicho, y eso me parece interesante, estos deben ser espacios de transición. El problema es que creo que todavía no sabemos a dónde estamos transitando, nos hemos quedado en un punto muerto y no hemos hecho la migración a otro estadio. Mira, estamos viendo lo de Alemania. Alemania fue tal vez la experiencia más atroz, Más cruel. que de la humanidad haya experimentado. Así es, terrible, terrible. No estamos hablando de 26 millones de judíos, pero fueron 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y eso es judíos y minorías distintas que fueron eliminadas de manera sistemática. No hay nada más monstruoso que eso. Pero lo que ha hecho el gobierno alemán para tratar de recuperarse a sí mismo como país. Yo fui a Alemania, bueno, muchos años después de todo esto, y había una especie de sentido de culpa profundo en la población. Y los alemanes han hecho un trabajo de memoria brutal, o sea, en los colegios les han enseñado, los han llevado a todos sitios, han invertido fortunas en saber leer todo eso, porque inclusive el presidente de Alemania que inauguró el LUM aquí en Lima, ¿no? Ese presidente viene de la Alemania del Este. Mira. Lo mismo que la canciller, donde ¿no? hubo más represión. Claro, porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo la Stasi, un sistema de inteligencia policíaco alemán oriental, que fue una segunda, o sea, después de haber sido eventualmente ex-nazis, fueron del Stasi algunos. Entonces, es un doble dolor de memoria, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es fuertísimo, ¿no? Y este discurso de esos bloques es tan abstracto, que en realidad el problema va mucho más allá de la anécdota, y aquí nos estamos quedando en la anécdota, desgraciadamente, y no estamos dejando el espacio para la reflexión. Estamos conversando justamente más allá de la anécdota, Pedro, y ese es el objetivo de este diálogo, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú hablas de los bloques, aquí hay un tema más de tu ámbito. También el museo, estos espacios nos tienen que invitar a querer visitarlo, ¿no? Claro. ¿Tú no crees que también en el plan de hacer mejoras, ya que la municipal de Miraflores ha dicho que hay que hacer mejoras, supongo que de infraestructura, qué mejoras podríamos hacer para que el LUM en verdad sea un espacio convocante para todos y que tirios y troyanos entiendan esto que has hecho tan interesante, que es parte de un ritual que tenemos que hacer todos los peruanos para sanarnos? Porque es así, es como los duelos, ¿no? Claro. Bueno, yo he estado muy involucrado en el LUM, ¿no? Yo formo parte de la Comisión de Alto Nivel, y yo como profesor en San Marcos de Historia del Arte y Gestión Cultural voy con mis alumnos al museo, y cada vez que yo voy hay un montón de gente. O sea, no es que no vaya, va mucha gente. Y hay actividades culturales, teatro, música, danza, etcétera. Entonces, es un lugar que convoca mucho, ¿no? Lo que pasa es que a veces la gente en general no va a los museos porque hay un problema de la parte de los gestores culturales que es bien sencillo, ¿no? Entonces uno a veces no se da cuenta de que el tiempo libre es una industria, ¿no? La gente va al estadio. Tienes que competir con varias cosas. Vas al estadio, vas a la misa, vas al parque, vas a ver a tu enamorada, vas a leer, o te quedas zapeando ahí en la televisión toda la tarde. Entonces el museo forma parte de eso. Entonces, hasta que no se entienda que el museo debe ser un lugar donde la gente que va una vez quiera regresar, entonces eso no va a suceder, ¿no? Entonces, ¿Y cómo provocar, esto debe ser durísimo, cómo provocar que alguien quiera volver a un espacio que en principio puede ser duro, pesado? Estos, o sea, los que yo he visitado son, pero no, es bien pesado. Es una cosa dura, pesada. Pero dentro de todo hay una curiosidad que se produce, a ver, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Lo que tú has dicho, construir la memoria. Claro, pero cuando entendemos por qué sucedió lo que sucedió en el Perú y en muchos otros lugares, no hay que dejar de lado, o no hay que dejar de pensar en el fenómeno cultural per se, al margen de las circunstancias, al margen de las anécdotas. El comportamiento de las personas es un comportamiento cultural. Los feminicidios, eso es un comportamiento cultural, es una cosa o sea, ¿cómo hemos educado a los chicos para que maten a las mujeres? No lo hemos hecho, pero tampoco hemos hecho lo opuesto. No se ha trabajado en un sentido ni en el otro. Estamos que eso suceda así nomás, ¿no? Entonces, en el Perú, por ejemplo, cuando lees el informe, yo no he leído todo el informe, pero he leído parte del resumen del informe de la Comisión de la Verdad, y las primeras líneas son clarísimas. O sea, el 80% de los muertos y las víctimas son población rural quechohablante. Entonces, ya de plano, aquí estamos hablando de un grupo social que ha sido la principal víctima afectada de todo esto, ¿no? Entonces, ahí está pasando algo.
el Perú tiene un problema, que hay que analizarlo y hay que pensarlo. Entonces, el solo hecho de que los chicos vayan y vean una danza andahuaylina, que descubran el idioma quechua, que vean cómo pensaban los ashánicas, cómo hacen sus cosas, el hecho solamente de poder relativizar la sociedad y entender que en la diversidad hay un encanto y es donde reside nuestra fuerza, ese tipo de cosas, por ejemplo, son los que un lugar de memoria tiene que hacer, claro, debe hacer. Y a mí lo que me gustaría es que resaltemos que este es un lugar de encuentro y de transición. Sin duda. Y seguramente habría que promover pues más espacios en donde incluso se encuentren los que están de la orilla opuesta en debates alturados que permitan la reconciliación de opiniones, porque... Bueno, pero contrariamente a lo que la gente... como has dicho, es muy complejo. No se ha aprendido a escuchar. No, a la gente no le gusta escuchar mucho, pero, por ejemplo, en la muestra de Yuyanapac, que fue a partir de la cual nace el lugar de memoria. Hoy día también creo que quieren cerrarla en el Ministerio de Cultura, no sé qué está pasando, por un lado. Por otro lado, el lugar de la memoria necesita que la gente vaya y asista y lo conozcan, ¿no? Por eso digo, ojalá que sea más convocante. Ahora hay muchos medios para jalarte, o sea, para buscar la curiosidad, digo, ¿no? O sea, yo creo que es como tú bien has dicho, si esto fuese una familia, en las familias normales, que se quieren, donde hay cosas bonitas, los miembros tratan de juntarse, pero cuando hay familias disfuncionales, que en cierta forma es el Perú, claro, los problemas se tapan, se quieren ponerlo debajo de la alfombra. Así es. O sea, así no se componen las cosas. Así es. Si hay un problema familiar, se conversa, se discute. Exactamente. Y yo voy más allá inclusive. Para mí el lugar de la memoria es el lugar, tal vez el museo más importante que hay en el país, que es el que nos lleva a reflexionar de por quiénes somos. O sea, el arte contemporáneo y la reflexión contemporánea, la filosofía contemporánea, nos hace pensar que nosotros somos un país arqueológico. Pensamos en las glorias del pasado, los incas, exactamente. En fin. Nos regocijamos en lo que fuimos. Nazca, ahí está la transición, pues no sabemos. Los logos de las empresas peruanas son todos el Machu Picchu y el Colibrí, el Nazca y compañía. ¿Por qué? Porque somos un país arqueológico. Entonces nos hemos refugiado en nuestro pasado glorioso y no somos capaces de reflexionar sobre lo que sucede ahora y a dónde vamos. Así es. Entonces, si nosotros no pensamos que la experiencia traumática de esos 20 años en el Perú nos van a ayudar a cambiar, a ser otras personas, a mejorar como país y como conjunto, entonces... Y a mirar el futuro, porque también es un poco complaciente estar mirando el pasado, hay que verlo. el pasado. Hay que verlo, porque si no... Es bonito, pero también tenemos el futuro. O sea, no se puede repetir las mismas cosas todo el tiempo. Así es. Pedro Pablo, te quiero agradecer muchísimo tu presencia. En verdad el tiempo ha sido muy corto y ojalá que podamos contar contigo otra vez para hablar de los museos y esto que has dicho, de cómo hacemos para que la gente vaya más a los museos y en esa competencia en donde hay tantas cosas que nos traen, sea una prioridad. No, un gusto estar contigo en tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Pablo. Bueno, y con ustedes, no se vayan, tenemos